buenas noches. Pues como bien ha dicho el señor alcalde, venimos a hablar de las medidas de racionalización, concienciación y reducción del consumo de agua en Rota. Tenemos un preocupante contexto de escasa lluvia y aumento de temperaturas agravadas por el cambio climático. La optimización y racionalización del limitado recurso del agua en épocas y zonas de especial demanda hídrica se convierte en una obligación prioritaria para las administraciones. Según anunció recientemente la directora general de Infraestructura y Explotaciones Hidráulicas de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, el Parlamento andaluz tramitará en las próximas semanas el decreto de sequía para Andalucía. En nuestra comarca, los agricultores pueden sufrir restricciones de riego y, pese a las recientes lluvias, las previsiones de aportaciones para el riego en los próximos meses supondrán un recorte respecto a los del año pasado, ya de por sí reducidas por la Junta de Andalucía. Incluso el suministro de agua potable para consumo humano no podrá asegurarse en muchas poblaciones. Estamos sin duda ante un problema con terribles consecuencias ambientales y sociales, que debe afrontar también de forma ineludible este ayuntamiento. Para ECUO, nuestro ayuntamiento como entidad local puede y debe aportar acciones concretas para promover instrumentos de ahorro y optimización en el uso del agua, concienciar a la población y, sobre todo, garantizar y proteger su utilización como bien público y esencial para la vida. Por todo ello, ECUO solicita a este equipo de gobierno y al Pleno de la Corporación en su conjunto la adopción de las siguientes medidas. El equipo de gobierno municipal debe proceder a dar las instrucciones para la redacción de una ordenanza para la optimización y buen uso de los recursos hídricos en Rota, permitiendo en su fase de elaboración la participación de los representantes políticos y sociales de la localidad. Dicha ordenanza se presentaría para su aprobación a una comisión especial, y posteriormente al Pleno en un plazo breve y siempre antes del próximo verano. El Ayuntamiento de Rota estudiará la adopción de una moratoria urbanística que limite de forma temporal la implantación de nuevos proyectos de alto consumo hídrico, campos de golf, atracciones acuáticas, ganadería intensiva y empresas con alto consumo hídrico. El mismo debe realizar una modificación de las actuales ordenanzas municipales para aplicar la tarificación del consumo de agua por tramos y en función del número de empadronados en la vivienda, y tarificaciones especiales disuasorias para los grandes consumos no domiciliarios. También ofrecer un plan de ayuda y asesoramiento a los agricultores locales para la conversión de sus explotaciones de regadío intensivo a explotaciones sostenibles y de bajo consumo de agua. En esta misma línea se debe poner en marcha una campaña de sensibilización y recomendaciones para el ahorro y uso responsable del agua entre la ciudadanía. El Ayuntamiento de Rota deberá adoptar las medidas necesarias para reducir y optimizar el uso de agua en riego, fuentes ornamentales, duchas y lavapiés de nuestras playas. Y por último, se debe instar a los organismos competentes a intensificar las inspecciones y ofrecer su colaboración en la detección de pozos ilegales en el término municipal. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en esta cuestión tengo que indicar que todo este tipo de medidas son bienvenidas, pero hay algunas de ellas que ya se vienen aplicando desde hace algún tiempo. Es decir, el trabajo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento, de este Gobierno, en materia de eficiencia energética, no solamente se refiere al consumo eléctrico, sino que se refiere a todos los consumos. Es decir, las auditorías que se han realizado en materia de consumo, por ejemplo, de los puntos de consumo municipales, se ha incluido no solamente la electricidad, que es el gasto más importante, evidentemente, y lo que más conlleva la factura municipal, sino que también se ha incluido los puntos de consumo de agua. Es más, ha habido un cambio normativo a nivel de Andalucía también, en el que ya ni siquiera a los ayuntamientos les sale gratis el agua a la hora de los consumos, es decir, que ni siquiera en cuestiones de concienciación, sino también en cuestión de ahorro no energético, sino económico, estamos trabajando para intentar que el consumo se reduzca y sobre todo que se reduzca también el coste a las arcas municipales. Es decir, por ejemplo, en un proyecto de concienciación tan importante como es el que se está realizando en todos los centros escolares en materia de eficiencia energética, se incluye el agua como materia también en cuestión de ahorro, para que los propios pequeños se conciencien a la hora de ir aprendiendo desde la más temprana edad cómo hacer un uso racional del agua y saber que los recursos son limitados. Es decir, que en cuanto a materia de concienciación se viene trabajando en los colegios, se viene trabajando en los centros municipales en materia también de saber cuáles son los consumos y cuáles las medidas que tenemos que implementar para evitar un coste excesivo.
Es más, hay un dato que hemos publicado hoy también, que el municipio de Rota estamos a un nivel de rendimiento de pérdida de agua de un 10% frente a otros muchos centros. Es decir, de cada 100 litros que se consumen en la localidad, 90 se aprovechan, frente al 10% restante, que es el que por cuestiones de rotura y demás va al terreno en cuestiones de pérdidas y fugas, frente a lo que ocurre en redes municipales de otros municipios del entorno, en el que están en torno a un 60 o un 70%. Es decir, llevamos una ventaja muy importante en materia de velar por el ahorro en agua y que no se pierda el agua por el alcantarillado. Las roturas se están detectando de forma inmediata y hay equipos dedicados precisamente a detectar esas fugas en los puntos determinados para actuar inmediatamente, y precisamente hoy hemos podido comprobar cómo una de esas roturas se detecta y se comprueba que además se pierde muchísima agua en esos puntos de rotura del abastecimiento, que antes pues ese agua iba al terreno y ahora se actúa de forma inmediata y provocamos un ahorro importante, en el sentido que, como he dicho, repito, 90 de cada 100 litros se aprovechan en nuestro municipio, frente a otros municipios del entorno que están aprovechando 70 o 60 de cada 100 litros de consumo de agua potable para el consumo doméstico. Es decir, se viene trabajando en esta materia desde hace tiempo. Ya hemos dicho también en otros debates que en cuestión de las grandes instalaciones, como pueden ser los campos de golf, no consumen agua potable, es decir, se tiene un sistema de depuración en terciario, en Costa Ballena, por ejemplo, que no solamente sirve para el campo de golf, sino que también sirve para el riego de toda la zona verde de Costa Ballena, que se haga con agua plenamente depurada. Por tanto, estamos trabajando en esa línea desde hace tiempo. Que se pueda mejorar, evidentemente, que tomemos esa iniciativa y esas propuestas para plantearlo con cuestiones de ordenanza, pues lo vamos a ver con los técnicos, ahí no hay ningún inconveniente. Pero ya tenemos mucho avanzado frente a otros municipios en esa materia y, por supuesto, todo este tipo de cuestiones son bienvenidas porque van en la línea de lo que estamos trabajando, como digo, en tener conciencia desde pequeño de que los recursos son limitados y, como digo, no solamente en materia de electricidad, de consumo energético, de gas, sino, por supuesto, también en materia de consumo de agua potable, que es un bien tan escaso y que, evidentemente, tenemos que cuidar desde la Administración. Muchas gracias, buenas noches y